No, es el lunes. Oye, había habido tolerancias de mediodía, ¿no? Porque había sido el Día del Hombre. Sí, Una amiga ya me mandó Día del Perro. Dice, caramba, son Día del Perro. Había sido el Día del Hombre. O sea, tenemos tolerancias de mediodía, pero muchos, como son virtuales, casi va a pasar inadvertido, ¿no? No sé si es que ya, seguiremos. Tenían que darme un trabajito, tenían que hacérmelo. ¿No decían? Ah, a ver, voy a compartir pantalla. Tenían que hacérmelo un trabajito, ¿se acuerdan? Eh, Tenían que contar el número de focos de su casa y el número de enchufes, el número de duchas. ¿Saben qué? Les dije verbalmente nomás, pero lo vamos a hacer. Bueno, les voy a mandar. Lo que tienen que hacer es, pero va hoy, a ver, mañana les voy a enviar lo que tiene que ser para el tema de la potencia demandada, la potencia instalada, todo eso para que puedan aprender, ¿no? Es mejor aprender así. La potencia instalada, la que tienes ahí instalada, ¿no? La potencia demandada es una fórmula, pero más que todo es cuánto de demanda van, o mejor dicho, en un circuito, si te has debido dar, mejor así, te has debido dar cuenta de algo. Eh, a ver, van a observar, les voy a mandar mañana todo lo que quiero, pero mientras tanto observen hoy día. Y me van a hacer a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 la observación. Y luego a eso de las 10 o 11 van a hacer la observación. Ya, o sea, son 4 horas. A las 6, a las 7, a las 8 y luego a las 10. ¿Y qué quería decirles? ¿Qué cosa van a observar? Van a observar, van a observar lo que, a ver, van a observar que cuántos focos están encendidos y cuántos enchufes están encendidos o están siendo utilizados. Si la ducha está utilizada, está bien. Entonces, esas cositas me lo van a observar, ¿ok? A las 7, ¿cuántos focos están encendidos del total que han contado? ¿Ya? ¿Cuántos enchufes están utilizando? A las 7 en punto. Luego a los 8 lo mismo también. ¿Cuántas duchas están funcionando? ¿Cuántos focos están trabajando? ¿Está bien? A las 8, 6, 7, 8. A las 8, lo mismo. Y a las 10, lo mismo. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso vamos a poder determinar cuál es
la potencia demandada. Y después también la potencia, aparte de la potencia demandada, la potencia simultánea. Hay tres conceptos que vamos a trabajar, muchachos. Potencia instalada, potencia demandada y potencia simultánea. ¿Está bien? Primero, ¿por qué? Porque la instalada tienen que saber qué es la potencia instalada. Porque cuando vayas a hacer tus contratos a las obras, a ELPEC, mejor dicho, tus contratos a ELPEC, ahí necesitas tener el dato de potencia instalada, que es distinto al de la potencia demandada y a su vez más distinto al de la potencia demandada y la potencia simultánea, mejor dicho. Son tres conceptos muy distintos, ¿sabes? La potencia instalada. Ya, entonces, vamos a determinar la potencia instalada, la potencia demandada y la potencia, eh, eh, o sea, esos tres conceptos clarito va a quedar con lo que les voy a enseñar. Ahora vamos a ver cómo se dimensionan los conductores, cómo se dimensiona el protector térmico, ya, en una instalación. A ver, y aquí doy un ejemplo de iluminación primero. Si tenemos como en un ambiente, por ejemplo, el aula de nuestra facultad, y contamos el número de luminarias diseñadas e instaladas, por ejemplo, 20 luminarias que contienen tres lámparas LED de 25 watts cada una. Entonces se dice es una lámpara o una luminaria de tres, a ver, si por ejemplo dice que tengo 20 luminarias que tienen este foco, ¿ya? Entonces son 20 luminarias de tres lámparas LED de 25, ¿bien? Cada uno. Entonces, luminaria se llama, chicos, luminarias y chicas, se llama a todo el equipo de iluminación que constituye un punto de luz. O sea, la pantalla, la lámpara, todo el equipo de arranque y de funcionamiento de la luminaria. Esa es luminaria, está bien la palabra. Ahí adentro hay lámparas, ¿no es cierto? Que son LEDs en este caso. ¿Está bien? Entonces, la potencia total instalada va a ser 20 luminarias por tres lámparas cada uno y a 25 watts. ¿Qué tal?
¿ya? Entonces, si multiplicamos 20 por 3 por 25, ese es el total. La norma dice que lo máximo que puedes tener de potencia instalada, o sea, lo que está instalado es 2000 watts. ¿Está bien? Dice, máximo tienes que tener 2000 watts. Más de eso no puedes tener en un circuito de iluminación. Y tú dirás, ¿y ahora qué hago? Si me permiten 1500, yo me he pasado a 1800. Lo divides en dos circuitos, la carga y listo, alimentas desde, o sea, desde el medidor vas a alimentar. ¿Ya? Después, en base a esta potencia, calculamos la corriente de esta fórmula. Este es el monofásico, porque si fuera trifásico tendrías raíz de 3. Entonces, como ya tienes la potencia instalada, o lo que está construido, quiere decir. Entonces, despejamos la corriente, porque a las tablas se entra con el valor de esta corriente. Entonces, el costo es 0,85. Ya entonces calculamos la corriente. La corriente es P, la potencia instalada, dividida entre P, que es 220 por el coseno phi. El coseno phi, el más bajito que podría yo te aconsejar, es el 0,85. Ahora quiero que diga que no ha calculado. Calculamos la potencia con 1500 y eso es, fíjense, es 8,021 amperios. Con esta corriente y es iluminación, nos vamos a esta tabla. ¿Cuánto de corriente son? 8,021 amperios. 8,021 amperios. Miren. Hay dos tipos de especificación de conductores, ¿no ve? ¿Cuáles son? Son el AWG y el milímetro al cuadrado. Miren, en capacidad de corriente en ducto y al aire libre. En ducto, el número 14, que es el recomendado para la iluminación, es 15 amperios. ¿Está bien? El 12 es para enchufes y el 10 es para... Miren, 14 es 15 amperios. Y nosotros con este total de potencia estamos haciendo funcionar la capacidad de corriente 8,021 amperios. O sea que ese conductor número 14 que está aquí aguanta. Porque mira, es 8,014 la capacidad de conducción de ese. Ya. Entonces, 15 amperios. Cabalito entra, ¿sí o no?
Ahora después con esta corriente vamos a esta tabla, ¿no? Y efectivamente son 15 amperes y nosotros solamente queremos conducir 8.024, creo, ¿no? 8.021 amperes. Y ese cable que hemos elegido tiene, eh, que hemos elegido, este número 14, que es el que se elige además para conductores, ¿no? Este. Ya, ahí está. Ahora, miren, el 16, el anterior más delgadito, es 10 amperios de capacidad en tubo, ¿no? 10 amperios, es el 16. Podemos poner, porque 10 amperios, lo que queremos llevar es 8.021 amperios, una cantidad menor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá dice, al 16 es 1.31 milímetros al cuadrado de inducto y cuya capacidad de conducción es 10 amperios. Pero la norma indica que para los circuitos de elevación mínimamente se debe utilizar el número 14. Ya está bien. Entonces nos quedamos, la norma dice, ese cable 16 puede abastecer también para este, porque solamente si colocamos esto no vamos a tener, si reemplazamos aquí todo, 8.021 amperios. Y el 16 conduce hasta 10 amperios, o sea, el 16 entra para alimentar todos esos focos. Pero ahí nace la norma de instalaciones. Ya entonces, la norma dice mínimo 14. 16 es bien cierto que puede aguantar, pero no se pone por el incumplimiento de la norma, está bien, de instalaciones eléctricas. Entonces, dando cumplimiento a la norma, se elige el conductor número 14 AWG. Así de facilito es. ¿Está bien? Bien. Ahora, aquí hay otro ejemplo, el número de tomacorriencia también. ¿Cuántos tomacorrientes hay? Tenemos 10 enchufes y saben muy bien que cada enchufe tiene un valor de 200 watts, ¿no es cierto? Entonces, si multiplicamos 2 por 200 son 2000 watts. Entonces, la norma dice que máximo como potencia instalada en circuitos de enchufe tiene que ser 3000 watts. En iluminación son 2000 watts. También, esperen.
Ya. Entonces, contamos el número de enchufes y multiplicamos por 200 y esa es la potencia instalada de enchufes. Tiene que ser menor que 3000 watts, porque lo dice la norma de instalaciones eléctricas del INORCA, menor de 3000 watts siempre. Entonces, ¿por qué te estoy enseñando eso? En iluminación son 2000 watts, ¿te acuerdas que te he mencionado? 2000 watts. Ahí está. Observar que es menor de 2000 watts. ¿Qué pasa si es mayor que 2000 watts? Se divide en dos circuitos. ¿Qué pasa si esta multiplicación en el tema de los enchufes, digamos, son 20 por 2000, son 4000 watts, más que 3000? Entonces, tienes que dividir en dos circuitos, entonces. ¿Está bien? Se divide en dos circuitos. ¿Está claro? Tiene que tener siempre, tiene que ser menor a 2000 watts en un caso, en el caso de iluminación, y menor que 3000 watts en el caso de enchufes. ¿Está bien? El procedimiento para dimensionar el conductor es el mismo. ¿Cómo es eso? Despejas de la fórmula P, potencia, B por I coseno pi, I va a ser potencia dividida entre B coseno pi. Donde si la potencia, fíjense, si la potencia en este caso, ¿cuánto era? 2000 watts era, ¿no ves? De los 10 focos que habíamos hecho, estamos suponiendo. Entonces, vamos y calculamos aquí esta corriente. Ya, entonces, con 2000 watts calculamos y con el factor de potencia de 0,85 tenemos una corriente de 10.69 amperios. A ver, dividan esta potencia de 2000 entre 220 voltios y multiplicado por 0,85 nos sale 10.69 amperios. Con estos 10.69 vamos a la tabla y vamos a ver a qué conductor, porque vamos a hacer el ducto, ¿no ves? Entonces, 10 amperios, miren, 10.61, se ha pasado, ¿no? Pero el número 14 puede funcionar, ingeniero, mira, 14 funciona, porque lo que necesitamos conducir es 10.69 y mira, este conductor tiene una capacidad de 15 amperios. ¿Ya? Entonces, miren, puede dar 14, pero hay un detalle, siempre hay que fijarse lo que dice la norma. Y la norma dice que para el reglamento de instalaciones dice de que para enchufes lo mínimo que tienes que poner son el número 12, el número 12 para enchufes. ¿Está claro? Entonces, este funciona, todos funcionan, menos este de 20. ¿Ya? Entonces, de esa manera elegimos el conductor, ¿no? O sea, en concordancia con la capacidad de corriente que va a llegar y además en cumplimiento de el reglamento de instalaciones o como yo le digo, en cumplimiento de la norma para elegir a un conductor. ¿Está claro? Ahora vamos a ver algunas definiciones. El punto de suministro, por ejemplo, es lo que él te da en
ELFIC te suministra la energía eléctrica en un poste, te deja, ¿no? Entonces tú tienes que estirarte del poste. Claro que ellos también te lo conectan, que es muy distinto, ¿está bien? Bien, ahora veamos un poquito las tensiones de suministro. En 380, sistema trifásico estrella con neutro aterrado. A ver. Entonces, igual, ¿no ven? ¿Está bien? 380, sistema trifásico estrella con neutro aterrado. 220, sistema monofásico estrella fase neutra con neutro aterrado. El 220 sistema trifásico delta y el del 220 otro sistema bifásico, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los voltajes de suministro de toda la. ¿Está bien? Ahora, estas son las disposiciones más que hay en el. Si ves dos cables, el neutro siempre abajo y abajo está una de las fases. Este es un sistema monofásico de 220 voltios. Si tú ves que son tres y hay el sistema de iluminación, ¿está bien? Ya. Entonces, si tiene iluminación pública y son tres cables, cohetes uno, 2, 3, entonces este es lo que se llama hilo piloto. Y este es monofásico 220 también. O sea, mira, hay monofásicos con iluminación pública y sin iluminación pública. Pero si tú ves así, uno, 2, 3, 4, ya, este es un sistema trifásico 380, 220. Entre este y este, ya, entonces hay que contar 1, 2, 3, 6 y lo piloto dice, bueno, ya. Está bien, uno es hilo piloto y este también es monofásico. Ahora, cuando son cuatro, es trifásico 380 entre fase y fase, entre S, R y S, entre S y T, entre R y S y T, son 380. Está bien. Pero al mismo tiempo también tienen fase neutro, porque con el neutro y una de las fases, sí. Ya. Este es el sistema. Hay también 220 en delta, ¿no? Este es el sistema monofásico. La cuestión es contar. Uno, dos es un sistema monofásico. ¿Ya? Ahora, si hay iluminación pública, tú al tiro vas a decir, aquí ha bebido un poco, seguramente estamos trabajando aquí. Mira, sistema monofásico 220, fácil, ¿no? Fácil. Y esta es 220. Más el alumbrado público o hilo piloto también le llaman. Si no hay hilo piloto, entonces es un trifásico 220.
Ya. Entonces, aquí están las diversas disposiciones y una serie de definiciones. ¿Qué significa cometida, por ejemplo? ¿No? La cometida es desde el poste hasta la puerta de tu medidor. Esa es una cometida. Ya, entonces, me gustaría que lo lean, por favor. Ya. Y aquí hay una serie de definiciones que la próxima semana, el lunes voy a indicarles ya. Ahora quisiera que me disculpen, pero tengo hora en el seguro y voy a ir para allá. Ya. Entonces, chicos, nos veríamos el lunes, ¿ok? Está Cuídense bien, ya, por favor. está bien, Inge. Está bien, Inge.